¿Qué tal amigos? Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo video. Hoy quiero traerles mi propia versión de la carga electrónica con la cual podemos probar fuentes y cargadores a corriente constante. Este circuito es mi versión del circuito propuesto por el colega Sebastián del canal ELEDGPL. Me basé en su diseño para hacer este montaje, pero les prometo que más adelante vamos a hacer otra versión de este mismo circuito agregándole algunas mejoras. Antes de continuar, no olviden dejar su me gusta en este video si apoyan mi contenido y los invito a que se suscriban y activen la campanita para no perderse de ninguno de los videos que se vienen, porque estoy seguro que varios de los proyectos que estoy planeando les van a interesar. ¿Y para qué nos sirve una carga electrónica? Bueno, muy sencillo. Cuando tenemos una fuente a la cual queremos hacerle circular una cierta corriente, la forma más intuitiva que tenemos es colocar una resistencia y a través de ella, mediante ley de Ohm, podríamos calcular qué corriente está circulando. Pero si nosotros queremos exigirle diferentes valores de corriente a esa misma fuente, deberíamos tener diferentes valores de resistencia y muchas veces deberíamos tener resistencias de una buena potencia para poder disipar la carga que le estaríamos generando. Y ahí es donde entra el concepto de carga electrónica. Podemos generar una corriente constante desde cero hasta un máximo que va a depender obviamente tanto de las resistencias que utilicemos como shunt, que ya lo vamos a pasar a ver en el circuito en unos instantes, como del transistor que estemos utilizando. El circuito que les propongo en este video puede manejar tranquilamente una corriente de unos 5 amperes. Yo he cometido un pequeño error de diseño que luego pasaré a comentarles, pero esta primera versión me sirve para poder subsanar todos esos pequeños errores para tenerlos en cuenta para una próxima versión. Como les dije, el circuito original de este proyecto es del colega Sebastián del canal ELEDGPL, van a tener el link del video debajo en la descripción por si quieren ir a verlo. Y ahora sí, sin más introducción, pasemos a ver en detalle el circuito y vamos a hacer unas cuantas pruebas de funcionamiento con nuestra carga electrónica de corriente constante. Bien, acá tenemos el circuito en cuestión. Como ven, lo he dividido en tres pequeños bloques para que lo podamos ir analizando detenidamente y que podamos ver más o menos qué valores hemos utilizado y el porqué de esos valores. Si bien Sebas lo expuso perfectamente en su video, el cual se los voy a dejar linkeado debajo en la descripción, no los quiero dejar afuera y les voy a pasar a comentar cómo funciona este circuito. El primer bloque que vamos a analizar es este que tenemos acá, que cumple una función muy importante en nuestra carga electrónica, que va a ser la referencia de voltaje que vamos a utilizar para poder variar la corriente que va a pasar por nuestra carga. ¿Y cómo lo hacemos? Lo vamos a hacer mediante este diodo Zener ajustable, que es el TL431. Este Zener ajustable cuenta con un pin de ajuste, el cual nosotros podemos variar a voluntad para que nos entregue una tensión determinada. En este caso, con esta configuración nos va a entregar su tensión mínima, que son unos 2.5 volts muy estables y muy precisos, algo que es imperativo para poder tener una carga electrónica que nos genere una corriente constante. En este caso cuenta con una resistencia de polarización de 10K, que es todo lo que necesita para funcionar. Entonces, en este punto que tengo marcado acá tenemos 2.5 volts. Ahora bien, tenemos una etapa siguiente con estas dos resistencias que nos va a proporcionar un divisor resistivo. ¿Y esto por qué lo digo? Porque en la salida de nuestra carga, que ya vamos a pasar a ver, tenemos una resistencia de shunt, es decir, una resistencia de sensado de corriente, que en este caso es de 0.1 ohm. Lo que quiere decir que si tiene una caída de tensión de 100 mV, por nuestra carga van a estar circulando 1 ampere. Por lo tanto, para la potencia que yo estoy manejando, lo máximo que le puedo sacar son 5 amperes, lo cual serían 500 mV. Por lo cual yo en este punto debería poder variar entre 0 y 500 mV. Y es para eso que vamos a estar utilizando este divisor resistivo, para poder bajar de estos 2.5 volt a más o menos unos 500 mV. Después, por último, lo único que tenemos es un pequeño capacitorcito para poder filtrar esta tensión que va directamente hasta nuestro potenciómetro. Pasamos entonces a nuestro segundo bloque, que es nuestra carga electrónica propiamente dicha. Tenemos acá nuestro amplificador operacional, estamos utilizando un LM358 que está configurado como una fuente de corriente constante. ¿Y cómo funciona esto? Muy sencillo. Tenemos acá un transistor MOSFET que estamos utilizando, el IRFZ44N, un transistor bastante común de conseguir en el mercado, que básicamente este circuito lo que va a tratar de hacer es que sus entradas tengan constantemente la misma tensión. Es decir, la tensión que nosotros preseteemos acá mediante este potenciómetro de 50K va a ser la misma que el integrado va a tratar de tener constantemente en ambas entradas. ¿Y esto cómo lo realiza? De la siguiente manera. Nuestro transistor no va a estar trabajando en corte y saturación, sino que va a estar trabajando en una región lineal, lo cual va a poder hacer que varíe la corriente que circulan a través de sus terminales. Tenemos estos dos pines donde vamos a conectar la fuente que queremos medir, y supongamos que nosotros ajustamos nuestro potenciómetro hasta obtener en este punto una tensión de quizás 100 mV.
Entonces el integrado va a hacer que este transistor entre en conducción, lo cual va a hacer que a través de él circule una corriente. Y como nosotros tenemos acá nuestra resistencia de sensado, cuando esté circulando una corriente de 1 ampere, vamos a tener una caída de 100 milivolts, la cual estamos recogiendo a través de este conector y lo estamos introduciendo en su entrada no inversora. De esta manera, a medida que nosotros vayamos variando el potenciómetro hacia arriba o hacia abajo, vamos a tener una tensión en este punto mayor o menor entre 0 y 500 milivolts, lo cual va a hacer que nuestra carga se autorregule para que en este punto siempre tengamos la misma tensión y por consecuencia va a aumentar o disminuir la corriente que circula por nuestra carga y por la fuente que tengamos conectada, entre 0 y 5 amperes según esta resistencia. Quiero aclarar que esta resistencia no es una única resistencia de 0.1 ohm, sino que son 10 resistencias de 1 ohm en paralelo. 10 resistencias de 1 ohm en paralelo nos da 0.1 ohm. Y como en mi caso las resistencias que utilicé son de 1/4 de watt, en paralelo la potencia de las resistencias se suman y 1/4 de watt en 10 resistencias nos da 2.5 watt, que 2.5 watt nos aguantaría hasta 5 amperes. Completando el circuito tenemos una resistencia de pull-up en el gate de nuestro transistor y un pequeño capacitor de filtrado. Para que a alguien le interese, le voy a dejar en la descripción el diagrama esquemático de este circuito para que lo puedan descargar y verlo con tranquilidad. Ahora bien, hay una pequeña sección que también agregué en este circuito que es para el sensado de corriente, pero no para el sensado del circuito, que si bien acá ya lo tenemos completamente resuelto, sino para poder medirlo. Si bien yo acá directamente en la entrada podría haber interrumpido este cable y colocado un amperímetro convencional, quise ir un poquitito más allá. Y es así como llegamos a este tercer bloque, que básicamente lo que va a hacer es leer esa caída de tensión en nuestro shunt y mediante este amplificador operacional que está configurado como no inversor, va a aumentar el nivel de esa señal que va entre 0 a 500 milivolts para obtener a la salida entre 0 y 5 volts. Y esto tiene razón de ser, porque yo acá, en vez de conectar un amperímetro, puedo conectar directamente un voltímetro para leer de 0 a 5 volts. Si ustedes recuerdan, en el proyecto del voltímetro amperímetro digital que hicimos hace algún tiempo, el fondo de escala de ese instrumento es de 2000 cuentas. Por lo tanto, configurado como amperímetro podría medir solamente hasta 2 amperes y la verdad que me queda muy corto para este proyecto. Utilizando este pequeño arreglo puedo conectarlo en modo voltímetro que mide hasta 20 volts y de esa manera obtener esta lectura de 0 a 5 amperes de forma muy cómoda. Este arreglo de resistencias me generan una ganancia de 10 veces para aumentar esta señal que va de 0 a 500 milivolts para obtener de 0 a 5 volts en la salida. En este caso el paralelo de 1 mega con 100K me da aproximadamente 90K y la fórmula de ganancia en estos amplificadores es la ganancia es igual a 1 más resistencia de feedback, que es este paralelo de 90K, dividido la resistencia de fuente, que en este caso es de 10K. Podemos hacer la cuenta muy fácilmente, que en este caso sería 90K dividido 10K, obviamente nos da 9, 9 más 1 nos da una ganancia de 10 veces. De esta manera tengo transformado en una tensión de 0 a 5 volts la corriente que está circulando por mi carga electrónica y la puedo medir de forma muy sencilla con un voltímetro en un fondo de escala de 20 volts. Otra aplicación súper útil de tener este rango de 0 a 5 volts es poder ingresarlo en un Arduino y aprovechar todo el rango del ADC que mide de 0 a 5 volts. Como ven, el circuito no es nada complicado, es bastante trivial y la verdad que funciona excelentemente bien. Así que ahora vamos a pasar a verlo un poquitito más en detalle y vamos a hacer algunas pruebas de funcionamiento. Aquí tenemos el circuito completamente montado y funcionando en placa experimental, de la misma que hace un tiempo mandamos a fabricar con los servicios de JLC PCB que patrocina este video. Tienen en la descripción el video para que puedan visitarlo. Si quieren obtener PCBs a bajo precios y excelentes terminaciones, pueden subir los Gerber en su web y seleccionar los parámetros de su preferencia como color, cantidad y acabados. Así de sencillo podrán obtener PCBs profesionales para sus proyectos y productos. Para más información, visite jlcpcb.com, link abajo en la descripción. Podemos ver la disposición ordenada de los componentes con el fin de hacerlo a un tamaño reducido. El disipador lo he reciclado de una vieja fuente ATX averiada, aunque luego veremos que no fue la mejor elección. Tenemos el paralelo de resistencias que nos da esos 100 miliohms que usaremos para el sensado de corriente.
Usar 10 resistencias ayuda a disipar mejor el calor generado al haber una mayor superficie de disipación. Tenemos un conector para la alimentación de 12 volts que traeré desde una fuente externa. También tenemos obviamente el conector de salida para conectar la fuente que queremos probar y un tercer conector donde conectaremos el potenciómetro de ajuste, que en este caso es multivuelta para mayor precisión. Para ayudar un poco a evacuar el calor del disipador, instalé en la parte superior un pequeño cooler de 12 volts alimentado desde la misma fuente que el resto del circuito. Para las primeras mediciones vamos a probar este cargador de celular que declara que provee 5 volts a 2 amperes. Y para conectarlo al circuito armé este mini adaptador con un USB tipo A macho y una bornera doble. El multímetro de la izquierda está conectado a la resistencia de shunt para medir la caída de tensión y el multímetro de la derecha mide la salida del operacional que tiene una ganancia de 10 veces. Comenzamos a exigirle corriente al cargador y vemos que tenemos una relación directa y bastante precisa entre la caída de tensión en el shunt y la salida amplificada del operacional. La caída de tensión es proporcional a la corriente que circula. 100 mV de caída equivale a 1 ampere circulando por la carga electrónica. Aprovechando el voltímetro amperímetro que diseñamos hace algunos videos, he incluido uno en la salida del operacional para medir esa tensión y así conocer la corriente que circula. Tenemos una resolución de 10 mA, lo cual es aceptable para esta primera versión. La alimentación la comparte con la fuente de la carga electrónica sin problema. Probamos el cargador y vemos en el multímetro la tensión del puerto USB para ver sus variaciones según la corriente que le exigimos. Vamos subiendo el consumo hasta llegar a los 2 amperes y vemos que la tensión se mantiene perfectamente estable, señal de que el cargador es de buena calidad y cumple con sus parámetros. Por último, por si desconfían del medidor de panel casero, conecté un segundo multímetro en serie a la entrada para medir la corriente para contrastarla con la que nos mide el medidor casero. Podemos ver que es súper preciso y tiene variaciones muy leves según la corriente que circula. En este caso a máxima carga le exigimos unos 10 watts a la carga y el transistor apenas en tibia. Para exigir un poco más a la carga electrónica casi hasta su límite, y ahora paso a comentarles por qué, utilizaré una fuente de impresora que es de unos 32 volts hasta 1.5 amperes, es decir, unos 45 watts aproximadamente. Para mostrarles el problema que surge, utilizaré una termocupla para medir la temperatura directamente en el transistor. Todo conectado, tenemos unos 18 grados en el transistor. Encendemos la fuente y empezamos a exigir corriente a la fuente. Vemos cómo se dispara la temperatura y comienza a subir excesivamente rápido, pese a estar exigiendo una baja corriente. Tengamos en cuenta igual que se trata de una fuente de 32 volts, por lo cual aún a baja corriente genera una potencia importante que genera calor en el transistor. Voy a bajar la corriente para no quemar el transistor por exceso de temperatura. Pudimos llegar a sacar 45 watts a la carga electrónica, nada mal. El disipador no logra evacuar el calor con la suficiente rapidez para evitar que el transistor se embale térmicamente. Deberán utilizar uno más grande para evitarlo, a menos que no exijan más allá de unos 30 watts aproximadamente. Ahí sí sería suficiente un disipador de este tipo. Ya sé que fue un poco imprudente de mi parte utilizar un disipador tan delgado para un componente que iba a generar tanto calor como era el transistor. Yo cuento con varios disipadores de buen tamaño, pero no los tenía acá a mano para realizar este proyecto y me las tuve que apañar con lo que tenía a mano. Quisiera que me dejaran en los comentarios qué les gustaría que mejorase o cambiase de este circuito para una próxima versión. Bueno gente, como ven el circuito es muy versátil y cumple con lo que promete, funciona a la perfección, omitiendo la pequeña salvedad que el disipador es insuficiente y el transistor calienta un montón. Pueden ver que el circuito es fiable y que puede dar mucho de sí si se lo utiliza con buen disipador y buena ventilación. Cosas a mejorar para la siguiente versión, seguramente le voy a incluir un control de temperatura para que el ventilador no esté todo el tiempo encendido, sino que solo se encienda cuando sea esencial, y quizás también le podría incluir un corte automático por exceso de temperatura para proteger a nuestro circuito en caso de que nuestro transistor llegue a unos niveles de temperatura peligrosos que los podría llegar a quemar. Obviamente voy a buscar la manera de compactar todo el circuito en un gabinete y seguramente además de este amperímetro también le incluya un voltímetro para que podamos saber constantemente los valores de tensiones y corrientes que le estamos exigiendo a la fuente que le conectemos. Los invito a que me sigan en mis redes sociales que tienen linkeadas debajo en la descripción, donde tienen un montón de material complementario y un montón de avances y videos que voy subiendo constantemente a lo largo de la semana sobre proyectos y videos que se vienen en el canal, así que si quieren estar al tanto de mis aportes no olviden seguirme en mis redes sociales. Los invito a que se suscriban y dejen su me gusta si apoyan mi contenido y compartan este video con sus amigos y con aquellos que crean que les pueda interesar. Por acá en pantalla les voy a dejar otros videos que estoy seguro que les puedan interesar, el canal de ELEDGPL para que vayan a visitarlo, y por mi parte sin más que decir me despido, hasta el siguiente video.
Me compré un par de medidores USB que la verdad que me olvidé completamente que los tenía. Me hubiese sido muy útil para hacer las pruebas con el cargador de celular. Déjenme en los comentarios si les gustaría que hiciera una pequeña reseña, porque tengo dos y la verdad que sería bastante interesante hacer algunas mediciones a ver qué tan fiables son.